suelo como condicionante de diseño. Van a ver que es muy importante el tema del suelo. Para eso vamos a ver, no somos expertos en suelo, nosotros no estudiamos una materia como la que estudian en ingeniería que se llama mecánica de suelos, pero vamos a tomar principalmente de conceptos del ingeniero terciario, vamos a tomar alguna serie de clasificaciones sobre suelos y un poco una breve noción referida a los distintos suelos que nos interesan como arquitectos, ¿no? Los suelos se clasifican de acuerdo a, primero, la materia con la que están conformados, su facilidad o no de ser adaptadas a las necesidades de la obra, perforaciones, movimiento, etcétera. Y por último, el tamaño de los elementos que lo conforman, conformados por meteorización, erosión y traslado, etcétera. Un recuadro merece el manto vegetal, que no es apto para la construcción. Es la parte más superficial del suelo, donde encontramos elementos orgánicos como hojas, ramas, raíces, restos vegetales, animales, etcétera. Se lo deberá retirar antes de hacer cualquier tipo de construcción. Esto del manto vegetal es básicamente, si nosotros vemos nuestra facultad, esto que vemos hacia afuera, este pasto que se ve ahí, eh, eso es lo que le llamamos suelo vegetal, y normalmente hay que retirar entre 30 y 40 centímetros de esa capa hasta llegar al suelo que ya no contiene raíces. Hay otros sectores en donde el manto vegetal, sectores por ejemplo donde hay mucho suelo con roca disgregada, es probable que el suelo vegetal sea una capa mucho menor. Por eso podemos decir, en general son 30-40 centímetros de retiro de suelo vegetal, pero puede ser menos de acuerdo al suelo con que nos encontremos por debajo. Bueno, vamos a ir a la clasificación de los suelos por la materia con la que están conformados. Estos son las rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Las rocas ígneas nacen del endurecimiento del material plástico que brota desde abajo de las placas tectónicas. Es decir, la Tierra, digamos, está conformada por esta piedra en estado plástico, sobre la cual flotan las placas tectónicas que están unidas por las fallas, ¿cierto? Entonces, a través de estas fallas brota ese material, y ese material va generando, cuando se enfría y sale de abajo, genera lo que llamamos rocas ígneas. Luego están las rocas sedimentarias, que surgen de sedimentos marinos principalmente. Luego, por último, las rocas metamórficas, tanto las ígneas como las sedimentarias, sometidas a gran presión y calor, se transforman en metamórficas. Y las metamórficas son, por ejemplo, granitos, mármoles, basalto, pizarras y bauxita. ¿Estamos? Bueno. Clasificación referida a la facilidad o no de ser adaptadas a las necesidades de la obra. Perforación, movimiento, etc. En esto lo separamos con el nombre de suelos o rocas. Llamamos suelos a los que se pueden mover por medios manuales. Lo puedo mover con un pico, una pala o algún medio mecánico como una boca o algo así, ¿cierto? Que en definitiva lo podría mover con un pico o con una pala, pero voy más rápido con una boca. En cambio, las rocas, las llamamos rocas a aquellas que para modificar y adaptar se requieren medios mecánicos y hasta voladuras. Las rocas se subdividen en rocas blandas, ígneas o sedimentarias, con bajo grado de cementación, compactación, calizas, y rocas duras, de consistencia dura, sonido metálico al golpe y bueno para fundar. Les doy dos casos para que vean. Por ejemplo, en suelos vemos acá las que se llaman rocas disgregadas. Estas rocas disgregadas, por ejemplo, en el sector de La Calera, donde está el barrio La Rufina y otros barrios, podemos encontrar lo que llamamos roca disgregada, que se puede, a pesar de ser un sector ya de pie de montaña, se puede modificar la topografía a mano o con una pequeña máquina, ¿cierto? En cambio, hicimos una obra en Carlos Paz en donde nos encontramos con
con piedras, realmente con rocas realmente grandes, que no podíamos modificarla y prácticamente se hacía imposible hacer el proyecto si no hacíamos intervenir a las voladuras, este, para lograr la geometría que necesitábamos en ese suelo. O sea que se hacía a través de perforaciones en la roca, se colocaba dinamita y se volaba. Obviamente era una obra que estaba muy lejos, estaba dentro de un barrio, de un loteo, era un clubhouse, o sea que había gran distancia con los vecinos. Por lo tanto se podía hacer voladuras. Este, 3. Clasificación según su tamaño, conformadas por erosión, meteorización, traslado, etc. Tenemos suelos gruesos y suelos finos. Los suelos gruesos, cantos rodados, gravas y sus combinaciones. Suelos finos, tenemos limas y arcillas. Fíjense, cuando hablamos de este tipo de cuestiones de la erosión. Las rocas, todos son rocas en definitiva, pero que se van erosionando. Y se pueden erosionar por varios agentes, como el agua, los glaciares o el viento. De allí la conformación de suelos de origen eólico, que erosionan las montañas y trasladan partículas pequeñas acumulándolas por miles de años. Esto parece increíble, pero el viento con el tiempo va desgastando esas rocas y va desprendiendo pequeñas partículas que van siendo trasladadas por el viento. Entonces ese es el origen eólico de algunos suelos. Y por otro lado, hay suelos, digamos, otro tipo de erosión que es a través de los cauces de los ríos, que en sus nacientes trasladan grandes rodados, o cantos rodados, que son grandes piedras, que luego, mientras van bajando por el cauce de los ríos, se van golpeando entre sí con las diferentes crecientes de los ríos y los caudales de agua, que van variando, se golpean entre sí, se van partiendo, se van redondeando, por eso se llaman canto rodado, y van conformándose piedras más chicas, hasta llegar a ser gravas, arenas gruesas, finas y por último arcillas y limos. Se arrancó con una gran piedra y terminamos en arcillos y limos. Tomamos como ejemplo acá lo que dice el ingeniero Tesariol. Está como ejemplo el río San Antonio, que viene desde Cuesta Blanca, que en Cuesta Blanca está, digamos, pasando Carlos Paz, pasando Illo Cruz, San Antonio, luego viene Cuesta Blanca. Bueno, Cuesta Blanca es una parte muy rocosa, empinada del río, hay grandes piedras, y ahí luego esas piedras van bajando por el cauce del río y luego se van achicando, llegan a Córdoba ya en forma de arenas gruesas y rodados más chicos, y luego ya llegando a Belleville son arenas ya mucho más finas, y luego siguen hacia Santa Fe, donde ya son arcillas y limos. Entonces todo ese proceso fue generando distintos tipos de, de suelos en función de el tamaño con el que están, del tamaño de los elementos con los que están conformados. Las propiedades mecánicas y físicas de los suelos: densidad y compresibilidad. La compresibilidad refiere a la capacidad de resistir peso sin deformarse. Depende del tamaño de las partículas que conforman. Mientras más pequeñas, más aire mantienen a su alrededor, por eso es más compresible una arcilla que la arena. La compresibilidad, fíjense, obviamente es un tema que a nosotros nos importa muchísimo, porque nosotros vamos a generar peso sobre los suelos, o sea que es un tema muy importante. Son suelos considerados incompresibles. Las rocas, es decir, si yo tengo que fundar sobre una gran piedra, no la voy a poder comprimir, no se va a comprimir esa piedra, ¿no? Luego están las gravas, que son estos cantos rodados más chicos, que están todos calzados y no se pueden comprimir, y las arenas que mientras están confinadas no son compresibles. Y suelos compresibles son las arcillas, limos, y hay y hasta las toscas. Las toscas son arcillas o limos cementados, con distintas compactaciones que han ido sufriendo, se
convierten en toscas, pero también suelen ser compresibles, mucho menos que las arcillas, ¿no? Estabilidad. Tenemos suelos estables y suelos inestables. Los suelos estables son aquellos que no sufren alteraciones de importancia en su estructura interna frente a acciones o agentes externos o internos. Rocas, suelos gruesos, compactos, arcillas o limos cementados. Estos son, digamos, tipo toscas. Y después tenemos suelos inestables. Estos sí sufren alteraciones en su estructura interna frente a acciones o agentes externos. Tenemos suelos licuables, suelos expansivos, arcillas subconsolidadas y luego tenemos suelos colapsables. Vamos con los suelos licuables, son arenas finas saturadas y muy poco compactadas, muy poco compactas. Se encuentran en valles de inundación de ríos y lagos en la zona de Cuyo, muy vulnerable por ser zona sísmica. Es decir, son suelos claramente poco buenos para fundar un edificio o una construcción. Suelos expansivos. Suelos expansivos son arcillas ávidas de agua que aumentan su volumen frente a la presencia de agua. Se encuentran en la Mesopotamia, provincia de Buenos Aires, también en Jujuy y en algunos sectores. Y en la Patagonia. Suelos expansivos estos son arcillas que cuando se humedecen se dilatan. Entonces, para una construcción, un suelo que cambia su volumen, aumenta su volumen, imagínense hacer una construcción, el suelo se humedece y se hace más grande. Puede llegar a generar muchas fisuras en una obra, estos suelos expansivos. O sea, se expanden hacia arriba. Entonces, pueden generar patologías en la construcción. Arcillas subconsolidadas. Son aquellas arcillas depositadas por ríos y lagos que todavía están en proceso de consolidación. Pero digamos, si hablamos de Córdoba y bueno, en realidad varias zonas del país, pero acá en Córdoba tenemos este suelo que es tiene características muy, ¿cómo te puedo decir?, difíciles. Por supuesto que podemos tomar las precauciones y manejarlo, ¿no? Y es así, tiene este origen de sedimentación de limos transportados eólicamente en zonas áridas o semiáridas, como Córdoba, como el centro y norte de la Argentina, toda la provincia de Córdoba y particularmente la ciudad de Córdoba. Frente a la presencia de agua pierde gran parte de su volumen, por ello se lo llama suelo colapsable, colapsa y reduce su volumen. Se caracteriza por baja plasticidad, bajo grado de saturación, hay tensión capilar, muy bajo peso unitario, seco, alta relación de vacíos. El agua rompe los puentes cementantes entre partículas. Recuerden estos puentes cementantes que vamos a ver ahora. Y después dice las partículas caen a una posición más estable. Cabe, reforzar el tema del concepto de cohesión, que es el vínculo que existe entre las partículas de un suelo. Esta es la cohesión, el vínculo que existe entre las partículas de un suelo. Fíjense, esto decía que son limos transportados eólicamente. Dijimos que una forma de erosión de las rocas o de las piedras era a través del viento. El viento va desprendiendo pequeñas partículas de polvo, que son pequeñas partículas de piedra, que vuelan, son transportadas y se van depositando. Una vez que se van depositando en este tipo de suelos eólicos, de origen eólico, se van generando esto que son los puentes cementantes. Las partículas son estos son puentes cementantes, y van armando toda esta estructura que dejan en el medio todo esto que es aire. Habíamos dicho por acá, donde estaba, que a ver, acá está.
La compresibilidad refiere a la capacidad de resistir, pero sin deformarse. Depende del tamaño de las partículas que conforman. Mientras más pequeñas, más aire mantienen a su alrededor. Entonces, mientras más pequeñas son las partículas, mantienen más aire mantienen a su alrededor. Estas partículas obviamente son pequeñísimas, son ese polvillo que a veces se ve cuando uno abre la ventana y se ven pequeñas partículas que flotan en el aire. Son las que van conformando, aunque parezca mentira, durante miles y miles de años, suelos. Acá están las partículas vinculadas con los puentes cementantes y el aire en el medio. Estos puentes cementantes, cuando esto que tiene una humedad determinada le entra más humedad de la que tenía o entra agua directamente, se rompen esos puentes cementantes y entonces este hueco que quedaba acá, o sea, el nivel del suelo estaba acá, ¿cierto? Y esto se baja y se reacomodan las partículas, o sea, y al reacomodarse ya queda, digamos, más compactado, pero claro, esto que estaba en este punto baja hasta este punto. Entonces el suelo ha cambiado y pierde su volumen, ¿no? Esto es como decía el ingeniero Tesariol, como un castillo de naipes. El castillo de naipes llega a una determinada altura y si yo lo empujo, que sería el agua, digamos, la que rompe estos puentes cementantes, hace que se caiga y baje. Van a encontrar muchas veces en suelos en Córdoba que se rompe un caño de dos cordobesas o de una vivienda y el suelo colapsa y se genera un pozo. De pronto uno va y ve y hay un pozo y se pregunta en qué momento vino un camión y se llevó la tierra. Bueno, no van a encontrar tal camión ni se la llevó nadie, simplemente queda colapsado. Es claramente lo contrario, este suelo colapsable, que le llamamos lodo espampiano, es muy diferente a este otro que veíamos como suelo expansivo. ¿eh? Estas son arcillas expansivas y las otras son arcillas colapsables. ¿tá? Entonces por eso hay que saber en qué sector estamos y saber qué tipo de suelo es el que vamos a necesitar. Suelos desmoronables en general son suelos de arena, gravas y cantos rodados. Eh, Esto es muy sencillo, estos son suelos generalmente están en Córdoba, por ejemplo, cerca de los bordes del río Suquía. Si uno tiene que hacer, digamos, si tiene que fundar sobre este suelo, no hay problema, uno funda sobre el suelo muy superficialmente. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una obra cerca de la calle Santiago del Estero, contiguo a un edificio, y el edificio al lado había fundado a 1,80 m de profundidad, lo cual es una fundación superficial, para fundar 8 pisos o 9 pisos de altura, 1,80 m. Nosotros necesitábamos hacer un subsuelo, por lo tanto necesitábamos excavar. En la excavación estos suelos son muy desmoronables porque en definitiva es como si fuera una como si fueran son todas piedras redondeadas, son cantos rodados de cauce de río que están todas calzadas, pero si uno excava y descalza esa conformación que tiene, se suelta una piedra y es como si fueran pelotas de billar apiladas y se caen todas. Entonces el suelo desmoronable, digamos, por un lado es bueno para fundar cuando yo me apoyo sobre él, pero es muy malo para excavar. ¿tá? Esto es un plano que hizo la cátedra de Mecánica del Suelo de la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, que es nada más que una especie de zonificación que obviamente es medio general, es decir, para tener nociones de los sectores de tipo de suelo que afectan a Córdoba. Para que se ubiquen, esto es el río que viene desde las sierras, pasa por el centro de Córdoba, sigue y se va. Por este lado viene lo que es la cañada, va por acá y llega hasta el río Suquía por acá. Bueno, entonces vamos a ver que tenemos zona A, C, D y B. La zona A es esta que está acá, esta que está acá. La zona A dice, son capas aluvionales, napas freáticas, bajo ellas, arcillas compactadas, saturadas, no se diluyen, muy buena para fundar, a excepción de las zonas del tema de las napas. No hemos hablado de las napas freáticas. Cuando hablamos de napas freáticas o napas, es
se refiere a la presencia de agua bajo el suelo de la superficie, ¿no? Bueno, esta sería la zona A. La zona C, esta zona C, que me parece que este sector viene a ser Cofico, por ahí. En la zona C tenemos capas de 3 a 5 metros de loes, es decir, de suelo, ¿cómo se llama? De origen eólico colapsible. Y abajo hay mantos arenosos, es decir, excavo 3 a 5 metros, me voy a encontrar con mantos arenosos que son buenos para fundar en este sector de acá. Tengo zonas D, mientras más me voy alejando de este sector de río, van a ver que va aumentando, ven las capas de loes. Acuérdense que Córdoba está como en un pozo, entonces mientras me voy alejando, me voy saliendo del pozo. El pozo es por donde pasaba el río y a medida que me voy alejando hay más capas de loes. Tengo de 7 a 12 metros de loes y abajo recién tengo los mantos arenosos. Y en estos sectores van variando, pero en principio tengo napas a 18 metros, con lo cual tengo que hacer perforaciones a 7 a 12 metros para poder fundar y estaría fundando sin llegar al agua. Luego tenemos la zona B, y estas zonas B son intermedias, entre la A, C y D, porque claro, esto son, digamos, una zonificación muy general. Obviamente luego de esto hay que hacer lo que viene ahora, que es un estudio de suelos. Previo a cualquier obra de arquitectura que ustedes tengan que hacer, hay que hacer un estudio de suelos. Mucha gente a veces es reacia a hacer el estudio de suelo por razones que uno todavía no desconoce, o quizá la ignorancia de la gente. Un estudio de suelo puede rondar, no sé, entre los 15, 20 y 30 mil pesos, por ejemplo. Puede ser más, de acuerdo a la cantidad de perforaciones que uno pida o alguna particularidad, pero no más que eso. Estamos por fundar un edificio, es decir, es un monto insignificante frente a la cantidad de datos importantísimos que nos da un estudio de suelo. El estudio de suelo lo realiza un geólogo. Nosotros no hacemos estudio de suelo, nosotros sí lo utilizamos los datos que nos da, pero lo realiza un geólogo. Lo realiza un geólogo, como dice acá, que a través de distintos ensayos logra establecer el perfil geotécnico del suelo, que determinará, entre otras cosas, compacidad, continuidad, potencia de los distintos horizontes atravesados. Horizontes son como capas que va atravesando la perforación. Determina las propiedades físicas y mecánicas del terreno. Esto los efectos de establecer los posibles sistemas de fundación, cota quiere decir el nivel de estos posibles niveles de fundación, y tensiones de apoyo. Estas tensiones de apoyo, la capacidad de resistir en los distintos niveles del suelo. También nos advierte del nivel freático que puede existir en el sitio. Esto a modo de ejemplo vamos a mostrar uno hecho por el geólogo Marcelo Muchasti, que hace un estudio de suelo para una casa. Esto creo que era en Barrio Loma de la Carolina. Esta es más o menos la geometría de la vivienda. Entonces se hace una propuesta de 3 perforaciones más o menos alejadas para cubrir todo el rango de la casa. ¿Ves? Acá te dice, estos dos que son rojos son ensayos de penetración dinámica continua, y este es un sondeo de reconocimiento de perfil geotécnico. Bueno, una vez que él hace esto en el terreno, va y hace todos sus ensayos, digamos, con sus herramientas, nos da este resultado, que son este tipo de gráficos, en donde nos dice ensayo de penetración dinámica continua, y acá al lado viene la descripción del perfil geotécnico. Y si vamos a vamos a empezar a ver que empieza en 0, va bajando menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta los menos 12, en este caso, que son los metros de profundidad. Luego,
en este sentido, esta planilla tiene el número de golpes cada 20 centímetros. Acá te dice 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 golpes. Van a ver, fíjense acá, 10 golpes. Bueno, esto empieza a resistir un poco, luego baja y baja acá hasta 5 golpes y prácticamente baja y tiene casi nada de resistencia. De entre menos 3 y menos 4 aparece una resistencia que necesita ya no 10 golpes sino casi que 20 golpes, unos 18 golpes para poder vencerlo. Lo vence, vuelve a bajar, es decir, acá había algo resistente, muy poquito, pero vuelve a bajar. Luego acá a partir de los menos 5 hay algo resistente, entre 5 y 6 hay algo resistente. Fíjense que llega hasta más de 30 golpes y vuelve luego a perder la resistencia del suelo. O sea que hay como un mantito firme pero de poca capacidad de carga, y vuelve entre los 6 y los 7 metros abajo, vuelve a los 10 golpes, o sea, a los 8 golpes. De pronto a partir de acá empieza a resistir mucho más, llega hasta los 50 golpes, vuelve y llega hasta los 60, 70 golpes y llega hasta el punto de rechazo, ¿no? Que son 75, o sea, ya prácticamente rebota y no perfora más. Y entonces hemos llegado a una cota de fundación muy importante por acá, a los 8, más de los 8 metros. Y acá te va diciendo el perfil geotécnico. Te habla que hay hasta los 4 metros hay limos arenosos, castaños claros, cosa que la persona que va después cavando se va encontrando con este tipo de suelos, baja compacidad, compresibles, estables. Luego desde los 4 hasta los 7 hay limos arenosos, castaños oscuros, compacidad media, húmedos, saturados, con rodados aislados. Fíjense que acá dice rodados aislados, ¿no? Rodados aislados coincide un poquito donde están esos rodados con este rechazo que hay acá, ¿no? Pero son potencialmente desmoronables. O sea, si cuando uno si excavásemos a mano, este punto estaría crítico. No pierdan atención que acá aparece esta cota que ya vamos a ver qué significa. Luego sigue, y acá cuando ya empieza a resistir mucho más, estamos sobre arena fina, limo arcillosa, coloración rojiza, saturada, cementada, compacta. Básicamente esto le llamamos, esto viene a ser la formación Saldana, así se le llama, pero es todo esto, ¿no? Fíjense que acá ya llega el rechazo. Y vamos a este punto que estaba acá. Esto nos está indicando que en este punto, entre 5 y 6, tenemos el nivel freático. Es decir, hay agua acá. O sea, yo tengo que fundar acá y tengo agua acá, lo cual es bastante problemático. Podemos solucionarlo, pero hay que estar atento y ver a través de qué técnica lo vamos a hacer. El nivel freático se detectó a menos 560 metros, ¿tá? O sea, tenemos agua más arriba que el punto de fundación. Luego el geólogo hace una serie de conclusiones y luego hace recomendaciones. Nosotros los arquitectos normalmente leemos poco esto. Es recomendable leerlo todo porque siempre tiene temas interesantes, pero generalmente le apuntamos a lo que dicen las recomendaciones. ¿Y qué dice? Teniendo en cuenta las características del suelo y la obra en estudio, es decir, al geólogo nosotros le hemos dicho que esa casa que veíamos acá, esto va a ser una casa de esta característica y va a tener 2 plantas. En este caso iba a tener 2 plantas. Entonces, él ya sabe más o menos qué tipo de cargas va a tener, por lo tanto te puede hacer una recomendación. De todos modos, el que va a dar la palabra final va a ser el calculista, ¿no? Ya veremos quién es el calculista. Teniendo en cuenta el carácter del suelo y la obra en estudio, se recomienda fundar mediante el uso de pilotes perforados con lodos bentoníticos. También esto lo vamos a ver después. Es una forma de perforar abajo del agua, con los siguientes parámetros de cálculo. Acá te dice cota de fundación. Fíjense, 650/8 desde el terreno natural. 650, ¿por qué?
Bueno, 650, porque entre los 650, bueno, estaría por acá, ¿eh? Estaría en este sector, y 8 metros. Si yo fundo los 8 metros, estoy muy bien. Te da una opción, se la da el calculista, que estas son, porque ¿qué pasa? Eh, esto no es exactamente plano por debajo del suelo, es decir, es variable. Entonces cuando vos vas haciendo la obra, vas a saber que por ahí te lo encontrás a esta resistencia de más de 70 golpes, la encontrás a 650 en algunos puntos del lote y en otros puntos a -8. Eso ya lo vas a determinar vos como director técnico durante la obra. Cota de fundación menos 658, desde el terreno natural. Tensión de apoyo, este dato, fíjense, 8 kilogramos por centímetro cuadrado, es una forma de medir la capacidad de resistencia del suelo. Este dato es muy importante para el ingeniero que va a hacer el cálculo estructural. Para nosotros es importante saber que tenemos 8 kilos, porque a simple vista nos damos cuenta que vamos a poder fundar tranquilamente. Valores friccionales, esto tiene que ver con otras cuestiones que ya vamos a estudiar más adelante, coeficiente de balasto, otra serie de datos. Y material de apoyo son areniscas rojizas, cementadas y saturadas. Te lo dice para que cuando vos estés excavando en la obra, cuando encuentres esto, te des cuenta que realmente estás llegando a la cota de fundación. Es recomendable utilizar fustes superiores a 40 centímetros, estamos hablando de pilotes, ¿no? A los efectos de garantizar la correcta ejecución del pilote, recubrimiento de armaduras, bajo de las mismas, hormigonado con manga, etcétera. Esto es lo mismo, nada más que estaba más grande. Bueno, y esto lo vamos a ver más adelante en el próximo capítulo.